Les damos la bienvenida a todos, todas, a quienes nos están mirando en vivo y en directo y a quienes nos van a mirar por YouTube. Este, Voy a pasar. Nosotros somos estudiantes de avanzada, somos como ustedes, estamos en el mismo camino, un poquito más avanzados, pero estamos en el mismo camino y queremos llegar al mismo lugar, ¿no? Dándole importancia siempre como al proceso en el que estamos viviendo y dándole valor, ¿no? Pensando todo el tiempo y reflexionando qué estamos haciendo. A veces la carrera como que se nos escapa un poco y decimos, uy, mirá todo lo que aprendimos, ¿no? Como que vamos tan rápido que no podemos procesarlo. Estos somos nosotros, somos estos 9 que estamos acá, y Nali que nos da una mano enorme. Y bueno, este es un poco el festival de las tutorías, ¿sí? Con algunas de las fechas, algunas ya pasaron, y si se lo perdieron, esto está todo en YouTube subido. Hoy estamos parados acá, en esta celeste, es cómo hacer una maqueta. Bueno, un poco lo que vamos a charlar hoy, y las que quedan por delante, ¿no? Esta semana está cargadita de algunos festivales, y me gustaría presentarlo a Juli, un amigo de la casa, para que nos cuente rápidamente y nos muestre su experiencia en la Facu haciendo maquetas, ¿no? Desde el primer día hasta el día de la fecha, esas maquetas como una línea de tiempo de la maqueta como herramienta proyectual. Voy a darte lugar, Juli. Buenas tardes. Eh, Ahí se empieza a ver. Sí, se ve perfecto, Bien. Juli. Bueno, no queremos extendernos mucho, así que básicamente es lo que dijo Coco. Soy como ustedes, solamente que unos años más tarde. Y cuando quieran acordar van a estar acá. A mí me queda ya este último año de cursada y la idea de esto era mostrar un poco cómo fue el proceso de las maquetas desde que arrancamos la carrera. Estas son maquetas, las primeras son de primer año, de introducción al diseño, y hasta llegamos a algunas de diseño 3 o diseño 4. Que es más que nada para mostrar las distintas formas de hacer maqueta, para qué sirven. Eso después bien Coco va a especificar un poco más. Perdón, Pero Juli. A mí me encanta mucho, miren la primera maqueta que hizo, que está buenísima, ¿no? Fíjense la carpintería, las varillas, ¿no? La prolijidad, los colores, el césped. Pero también miren después cómo es esa evolución y que uno a veces mira una maqueta perfecta y le parece algo como inalcanzable y dice, uy, esto no va a salir nunca en la vida, ¿no? Y no, miren este proceso, por eso que me gustaba que vean el proceso este de Juli. Perdón, sí, Juli. eso. No, ni hablar. Al final iba a ser como una reflexión de eso. Acá vemos, ¿no? Que quizá estas son más maquetas de proceso. Hay una de las chicas decía que estaban cursando con Esperanza y bueno, antes de ser de Esperanza la cátedra era de... Nosotros nos tocó cursar con Rodríguez Arbizu y estas son un poco de maquetas del taller. Esta es por ejemplo, la maqueta final de ese año. Eh, y acá tengo como una anécdota, por así decirlo, de cómo le va cambiando el ojo a uno, ¿no? O sea, esta fue la maqueta que entregué en ese momento y ahora con la pandemia, todo, a principio del año pasado, me agarró acá encerrado en casa y me dieron ganas de, o sea, que en realidad es un poco para motivarlo a que les guste maquetear, ¿no? No sé si pasará a todos, o algunos sí, otros no, pero de esto, de esta maqueta, que fue una maqueta que entregué al final todo, ya nada más por hobby, la terminé remodelando porque yo sigo teniendo todas mis maquetas, después, bueno, las tengo colgadas acá por casa, Le así cambiaste color que al césped, ¿no, Juli, ahí? le cambié el color al césped, a la pileta, acá si se ve el cursor, esta Sí, pileta sí. ¿ves? Que estaba, acá era como todo más literal, por así decirlo, los colores, el acetato aparecía como el agua y el verde del césped era césped, bueno, quizá aparece como más sintético y con otros arbolitos, pero bueno, nada, esto era más como anécdota de que uno sigue mirando los proyectos después de haberlos entregado. Bueno, acá ya en segundo año, nosotros cursamos los tres en el taller Soya. Eh, bueno, eso ya decidirán una vez que les toque, ¿no? Que termine este año. Sí. Eh, y también la idea era eso, mostrar un poco Esta está los distintos increíble. materiales. Pero bueno, por ejemplo, a diferencia del primer año,
lo que podemos ver es que, miren, acá como el techo era un cartón finito, ¿no? Que parecía una lámina, y acá ya tiene como otro espesor, siendo que era la misma escala la maqueta. Entonces, como que hay que ir poniendo atención a distintas cosas. Esta es la Ujú. misma. Esta es del mismo año, pero bueno, el segundo proyecto, digamos, de, esa, de ese año, ¿no? Que no sé, haciendo Vi- una vivienda y después un edificio ¿Vieron, institucional. vieron lo que dijo Juli, ¿no? El tema de los espesores, cómo cambia la lectura de la maqueta, ¿no? Respetar los espesores a escala, digamos, respetar como es un muro de la realidad, pasarlo en la escala y que mida lo que tenga que medir. Importante. Sí. Y bueno, este es otra, no sé, cuando iba viéndola me agarró como nostalgia, cuando fui juntando la foto cuando me dijo Coco si les daba una mano, y sacar un poco de conclusiones, ¿no? Quizás lo que en primer año, esto de acá, que está acá en negro, en acetato negro, en primer año lo hubiera hecho azul, viste, con el acetato celeste, todo. Ya en segundo año, como que uno se va acostumbrando a lo que ve y replica un poco lo que va viendo. Y acá quizá uno busca hacer más monocromático, pero bueno, eso va en gusto de cada uno, ¿eh? No quiere decir que lo otro esté mal, sino que cada uno va a ir haciendo unas maquetas o va encontrando su estilo, por así decirlo. Y uno tiene que hacerlo como le guste y como lo disfrute. Esto ya Ujú. es en tercer año, con otra gama de colores, acá más en la gama de los grises. Empiezan a aparecer los cortes láser, también un poco. Vamos a Eh, hablar, sí, el corte láser, ya que está lo hablamos acá, mirá. Este, el corte láser es una herramienta que une un poco la maqueta con lo digital o tecnológico, ¿no? Como mediante un dibujo digital lo mandamos a una máquina para que la máquina perfore y haga el dibujo que hizo Julia ahí, que en este caso es una pérgola, en otro caso puede ser otra cosa. Claro. Sí, sí, atrás se ve de fondo como es un brisolei también. Esta me gustó elegir esta maqueta porque esta es una maqueta en escala 1:200, ¿no? Que en la escala 1:200 uno muestra estas cosas, una volumetría general, ¿no? Pero para más detalle, en esa misma entrega, eh, bueno, dice acá. En esa misma entrega, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Nos pedían como hacer un zoom quizá del mismo proyecto y como si fuera esto es seis células que son iguales, ¿no? Una al lado de la otra. Por si no se entiende, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desde el taller nos pedían como hacer un zoom Ujú. para, para indagar un poco más. Entonces, esta es una escala 1:100 del mismo proyecto, por así decirlo. Y es un poco eso, que cada escala muestra distintas cosas. Capaz que en la primera maqueta se veía como más algo general y acá ya empieza a verse cómo es cada vivienda dentro de esa célula. Y bueno, no quiero detener mucho, es más que nada para que vean la cantidad de maquetas que hacemos en la carrera, ¿no? Pero cuando volvió a la anterior, Juli, cuando miran esta, acuérdense de la primera maqueta, ¿eh? Acuérdense de esa y saquen sus conclusiones, ¿no? Seguí, seguí, Sí. Juli, perdón. Sí, no, no, ni hablar. Y esto es también, esta foto, la siguiente la elegí, esta, por ejemplo, que no hay que olvidarse que uno en general tiene que mirar la maqueta a una escala peatonal, porque la maqueta es una representación de una volumetría, pero que en realidad nosotros la vemos, si la vemos como acá, la estamos viendo como si fuéramos no sé, un pájaro, un avión, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que agachar la mirada y intentar ponerse a ojo a la perspectiva de los tipitos estos que aparecen, ¿no? De, de las personitas Ujú. porque es lo que importa en realidad. Bueno, esta es una maqueta de visual también que quería mostrar, de otros materiales, ¿no? También, acá esto es tergolina, con unos arbolitos también. Fue un poco para mostrar variedad. Esta es otra maqueta de construcciones que, bueno,
En esta mostramos otra cosa, detalles constructivos. Entonces es como para mostrar que la maqueta sirve para distintas cosas. Acá vemos un encuentro entre tres sistemas, entre el muro, el techo y las carpinterías, por ejemplo. Y bueno, en la misma maqueta sirve como para ver de qué está compuesto el techo, todo. Esta es otra maqueta ya de cuarto año, que fue más que nada una maqueta, este otro tipo de maqueta, una maqueta en corte que hicimos. Para analizar una obra había que contar la obra desde algún aspecto en la maqueta. Y bueno, otra materialidad, cómo se ve el interior, porque es otra escala. Y acá llegamos ya estamos llegando a unas de las últimas, pero era un poco mostrar esto, que esta es una maqueta de proceso, ¿no? Que quizá uno cuando está haciendo durante la entrega, digamos, en el proceso, trabajando en la idea, no es que tiene que hacer siempre maquetas de entrega final, sino que con representar la volumetría y que se entiendan las intenciones, quizá ya alcanza. Acá usamos cartón corrugado como para mostrar las alturas, y de esta maqueta de proceso, después de varias correcciones, ya en la entrega final, ahí sí uno, más que nada también por lo económico. Acá uno marca cortar láser, ya compra otros materiales, pero sino que con poco acá, Con un cartón de la cartón, pizza, el de la pizza, claro, es la caja de la cartón, pizza. claro, cartón de la pizza, telgopor y con poco ya podemos armar una preentrega y el proceso, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Que nos sirve para aprender. Bueno, esta sería la maqueta final del proyecto y Y acá un poco en el taller lo que hacíamos un poco era, nos dividíamos por manzanas, esto es una manzana, otra, son 9 manzanas, habíamos dividido en el grupo, para hacer como en la misma escala de las maquetas, escala 1 en 200, todo el entorno, entonces uno también ve distintas cosas, ¿no? Acá como, no sé, esto es un ejemplo, no significa ni que esté bien ni mal, pero como acá había una diagonal y como el edificio termina rematando esa diagonal. Si nosotros vemos esta foto nomás, no nos enteramos si hay una diagonal enfrente o no. Entonces era un poco para mostrar eso, que también está bueno ver todo. Y esto era un poco el trabajo en equipo, cómo nos dividimos entre los alumnos del taller y armamos una maqueta más grande para después cada uno ponía la suya y se podía analizar bien. Y bueno, ya llegando al final, esta es una maqueta ya de otro estilo. Esto es como si fuera un master plan, ¿no? Que se muestran, ya es una escala más grande, esto es uno en 1000, y se ve distintas cosas, pero me gustaba mostrar esta porque esto es en escala 1 en 1000 y este es el mismo proyecto, digamos, sería este, El este cuadradito que se ve edificio, ahí. este cuadradito de acá que se ve acá chiquito en la escala 1 en 1000, es el mismo proyecto en escala 1 en 200, ¿no? Y acá vemos ya, no sé, a escala peatonal, eh, ya es otro nivel de detalle el que requiere una cosa que el otro. El anterior era una volumetría y acá ya empieza a tener más definición. Fíjense que le pasó como la Eh, motosierra ahí por el medio, ¿no? claro, acá lo que hicimos, este es un proyecto que hicimos con Coco, que fue la idea para, mezclando un poco, que antes habíamos contado de que había maquetas que sirven en corte para mostrar espacialidades, se nos ocurrió hacer como en corte este proyecto, así podíamos mostrar el interior, que es esto, no sé, una sala lírica y una sala de cámara, y bueno, ver un poco, y bueno, entretener. Pero también era para cerrar un poco cómo arrancamos un poco. Ven esta maqueta que el nivel de detalle que fue teniendo, y ninguno hizo cursos de maqueta ni nada, sino que fue de tanto quizá trabajar de la misma carrera. Y la comparamos con esta, que fue una de las primeras maquetas que hicimos. Y bueno, las diferencias ya las verán y las fuimos mencionando un poco, pero cómo uno va
va Ujú. evolucionando o cambiando. Pero bueno, no mucho más, no quiero entretenerlo, muy Buenísimo, aburrido. gracias Juli. Y, y- y también te quería preguntar, como, ¿qué importancia tienen en vos las maquetas hoy en día? Cuando ya las hiciste, ¿qué importancia o qué te dejaron? No, a mí siempre, bueno, vos ya sabés que a mí me gustan mucho las maquetas, digamos, a mí siempre en los proyectos era como el momento en el que, hay gente que lo sufre también, ¿no? Pero es el momento en el que, digamos, ya dejaba todo listo y dejaba para el final la maqueta y yo lo sentía como, no sé, era ya la frutilla del postre. Y si me preguntás a mí qué importancia tienen, a mí me sigue dando lástima tirar maquetas. Bueno, ahora dejo de compartir, pero si están viendo mi pantalla, por ejemplo, ahí tengo colgadas 3 de las maquetas que fui mostrando. Acá hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. Ahí aparece una de las primeras. Entonces, eh, uno se encariña, pero bueno, no quiere decir que a todos les pase lo mismo, pero que termina siendo el esfuerzo que uno, representa el esfuerzo que uno hizo para cada entrega, ¿no? Bien, muy bien. O sea que es algo importante lo que deja, ¿no? No es un dibujo en la compu, es como tener la foto impresa de un viaje, ¿viste? Que no es lo mismo que tenerla en el celu guardada. Es, es otra cosa, ¿no? Sí, ni hablar, y encima de eso también, muchas veces el tema de la maqueta representa la juntada con tus amigos de la noche de la entrega, ¿no? Y te recuerda cosas, no sé, está bueno. Está muy Ojalá, bueno. ojalá termine la pandemia pronto, así todos pueden vivir eso. Bueno, este es el título de la charla. El título es como una provocación, cómo hacer una maqueta. Quizás uno piensa y dice, bueno, vamos a la charla a ver si aprendemos a hacer una maqueta. Y la realidad es que yo estoy como ustedes, tratando de aprender a hacer la maqueta, ¿no? Reflexionando y todo el tiempo explorando. Entonces lo que les propongo es que nos hagamos algunas preguntas para ver si las podemos contestar, ¿no? Entre todos o cada uno de ustedes cuando se enfrente a hacer una maqueta. Y la pregunta es esta, ¿no? Si hay una forma de hacerlo, lo que decíamos. Yo personalmente no creo que haya una forma de hacerlo. Y si existiera una receta para hacer una maqueta, sinceramente no me gustaría tenerla, porque eso haría que todas las maquetas fueran iguales y no nos permitiría que investiguemos. Yo sé algo que me gustaría que pase después de esto, es que ustedes investiguen, exploren, experimenten con los materiales, con las formas, con los colores, con todo lo que hace a una maqueta y lo lleven adelante, ¿no? Y esto que sea como una base para que esto los explote. ¿Qué tipos de maquetas hay? Bueno, Juli un poco lo mencionó y lo mostró muy bien. Me gustó mucho los ejemplos que trajo Juli porque es lo que hacemos nosotros en la Facu, ¿no? En la Universidad de Mar del Plata, es lo que hacemos acá, es lo que vemos todo el día. Y hay como dos grupos grandes de maquetas. La maqueta de trabajo, que es la que vemos a la izquierda, y la maqueta de entrega o presentación. Fíjense que son dos maquetas similares, ¿no? Pero la de la izquierda está hecha con pocos elementos. Fíjense que está perforado rápidamente con un elemento punzante. Pone unos cartones inclinados, los probamos, los cortamos, los giramos, los extendemos, los achicamos. Entonces ahí vamos como probando rápidamente. Y esta maqueta de trabajo es muy importante porque es una herramienta proyectual. ¿Sí? Herramienta proyectual como el dibujo a mano, herramienta proyectual como hoy en día se usa mucho el SketchUp. ¿Sí? Esto es una herramienta proyectual. Y lo de la derecha ya es como una maqueta de entrega o de presentación, donde empieza a verse involucrados los materiales que escogimos, ¿sí? Un montón de cuestiones. Y bueno, un poco acá vamos a hablar cómo se usan las escalas rápidamente. Yo lo dividí como en tres grandes grupos, pero en realidad esto es muy amplio y muy profundo. Cuesta entender la escala, qué significa uno en 20, qué significa uno en 1000, cuesta. Pero eso lo vamos a ir entendiendo a medida que hagamos la maqueta, ¿no? No hay que desesperarse por entender de golpe, de porrazo, cómo es la escala, ¿sí? Por lo general se usa uno en 2000, 1500 para maquetas de ciudades, de urbanizaciones, ¿sí? Son donde se ven muy chiquitas las partes y no es tan importante el edificio, sino como la ciudad. La del medio, que es la 1 en 200, 1 en 100 o 1 en 50, son maquetas que hacemos ahora en primer año, segundo año, en donde hacemos maquetas de algún edificio, alguna vivienda, ¿sí? Y ya 1 en 20, 1 en 25, 1 en 10, nos metemos más en un detalle, en cómo lo vamos a construir, ¿sí? Cómo es la unión entre la pared y el techo y con el piso,
cómo es el cimiento, la ventana, bueno, se hablan de 3 temas distintos, pero siempre está la maqueta en el medio, ¿no? Y me gusta esta foto, no sé si lo conocen, Le Corbusier, seguramente que sí, uno de los grandes maestros. ¿Sí? Me gusta porque está laburando con una maqueta de trabajo. Y él usa esta frase y dice, arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Y subrayo armonías, ¿no? Armonía está siempre, o debería estar siempre en una maqueta. Armonía formal, armonía de todo tipo, ¿no? Pero la armonía está muy relacionado con la síntesis, con algo sintético y de sintetizar un mensaje. La maqueta es un elemento para comunicar, como nuestro habla, como escribir. La maqueta comunica algo. Entonces, cuanto más rápido lo comunica, mejor va a estar dado el mensaje, ¿no? Entonces, la síntesis es algo que nos va a ayudar mucho. Y acá tenemos, como decía Juli, cómo se mira el espacio. Este es otro de los grandes maestros, Mies van der Rohe, mirando su maqueta de la casa Frankfurt. Y también pongo la frase menos es más, que seguramente la escucharon 1800 veces. Esta es la 1801. Y también está relacionado con la armonía, ¿no? Menos es más, está relacionado con la síntesis, con lo sintético, con contar un mensaje con pocos elementos, ¿no? Fíjense acá que la maqueta son 2 planos y un par de árboles, ¿no? Y con eso ya nos puede contar el mensaje. Este es el estudio de Renzo Piano. Renzo Piano es un arquitecto italiano. Actualmente es arquitecto y trabaja de eso. Este es su estudio que queda en la cercanía de Génova, en una ladera de una montaña, por eso vemos que está empinado. Y lo que vemos allá al fondo es el mar, ¿no? Es el mar Mediterráneo. Y me gusta mucho esta foto, quizás no tiene nada que ver con una maqueta, pero me gusta mucho, porque hay una maqueta en la mesa. Y Renzo Piano es un arquitecto que trabaja muchísimo, pero muchísimo con la maqueta. Lo pueden buscar. Hace maquetas de todo tipo, de toda escala. Este es el lugar donde trabaja Renzo Piano. Este es su mesa de trabajo. Me encanta muchísimo mirar esta foto y empezar como a ver algunas cosas. Me gusta, por ejemplo, ver esto acá que ven acá en el medio, que son como 3 manzanas de una escala, ¿no? De un barrio. Y arriba, fíjense que está la misma maqueta. La misma maqueta, pero en otra escala, ¿no? Y acá a la derecha, fíjense, hay como una fachada, un detalle de una fachada de diseño, ¿no? Donde mediante la maqueta como herramienta proyectual, Renzo Piano empezó a investigar cómo iba a ser esa fachada. Fíjense también acá, esto se usa muchísimo, lo de acá abajo, lo de imprimir un plano y hacer la maqueta sobre el mismo, lo cual nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Pero fíjense el cúter, ¿no? La cinta de papel, y estamos hablando de lo que dicen primer mundo, fíjense que trabaja con los mismos elementos que trabajamos nosotros, una cinta de papel, un cúter y un poco de cartón. Esta es otra imagen de un tablero de ahí del estudio de Renzo Piano, donde ya hay una maqueta uno en uno, un encuentro uno en uno de una unión de cañas de bambú. Y la maqueta uno en uno, uno en uno quiere decir que es la misma medida que en la realidad, ¿no? Si en la realidad esto mide 1 metro, en la maqueta uno en uno mide 1 metro, ¿no? Es lo mismo. Pero fíjense cómo la maqueta le permite a Renzo Piano anticipar un encuentro en la obra, cómo se va a unir esas piezas mediante una maqueta, ¿sí? Y también vemos algunas vigas, fíjense las personitas son fundamental, en la maqueta las personas son fundamental y muy importante, ¿no? A la hora de entender la escala de un edificio. Y ahora lo vamos a ver más adelante un poco al tema de la escala humana en la maqueta. Otra imagen del estudio de Renzo Piano. Fíjense las computadoras que hay, ¿no? La tecnología siempre está presente, ¿no? Hoy en día se cree que hay como una rivalidad entre la maqueta física y la maqueta virtual. Pero fíjense acá, ¿no? Son dos cosas muy diferentes donde conviven. Esta es otra maqueta del estudio, donde hay algunos edificios del estudio icónicos, ¿no? Como el Pompidou, la Torre de Shard, ¿no? Este es el New York Times. Fíjense que los edificios que son de Renzo Piano están pintados en blanco. Y la maqueta es de madera, ¿no? Entonces fíjense cómo se resalta los edificios que Renzo Piano quiere que nosotros veamos. Y bueno, esto es un poco lo que les decía de la maqueta física. ¿Es lo mismo que la virtual? ¿Es mejor la virtual? Hoy en día se usa mucho el SketchUp con el V-Ray para hacer maquetas virtuales. Fantástico, una herramienta fantástica. Pero una no reemplaza a la otra, ¿no? Me parece que históricamente se proyectaba con un lápiz, un papel y una maqueta. Hoy en día yo creo que se proyecta con un lápiz, un papel, una maqueta
y el 3D digital, ¿no? El 3D digital hoy en día es fundamental para proyectar. Vemos cosas que no se veían en ningún lado. Pero creo que la herramienta de la maqueta física sigue siendo muy importante, ¿no? El espacio en la maqueta física está. Uno recorre esta maqueta física como uno quiere recorrerla, ¿no? La experiencia de cómo yo miro una maqueta es personal, y cómo la mirás vos a la maqueta es personal según a vos lo que viste, cómo la recorriste, desde dónde la miraste. En cambio, un recorrido virtual nos hacen verlo desde donde el que lo creó lo vemos, ¿no? Entonces, esta condición de la maqueta me parece fundamental entenderla, y ahora vamos a ver, nos vamos a meter un poquito más en Argentina hasta llegar a la Facu. Este es el estudio, estas son maquetas del estudio de Nicolás Campodónico. Nicolás Campodónico es un arquitecto rosarino, actualmente un arquitecto de los más prestigiosos en el país y joven, muy joven. Fíjense acá vemos alguna propuesta que hizo para el Museo Mar, ¿no? Este es el proyecto del Museo Mar, el cual no gana el estudio de Monobloc. Pero fíjense las maquetas que hacen, ¿no? Esto no es maqueta digital, estas son maquetas reales, pero miren las fotos, ¿no? La fotografía, el enfoque, fíjense el enfoque acá, que se empieza como a desenfocar, como a difuminar a medida que se va. Este es un estudio muy bueno para mirar las maquetas que hacen hoy en día. Y les voy a mostrar un videito. No sé si lo podrán escuchar. Dura 50 segundos, ¿eh? ¿Alguien me dice si se escucha? Sí, sí, sí. Ese es Nicolás. Más allá de la tecnología y de todas las herramientas que tenemos disponibles, la maqueta sigue siendo la única herramienta que no es una representación, sino que es un modelo en escala. Entonces es la realidad, es un modelo espacial, pero real, en el cual uno manipula los elementos en el espacio. O sea, el tiempo y el espacio están presentes en el modelo físico. Entonces yo creo que esta condición de las maquetas físicas todavía no ha sido reemplazada. Bueno, estos son unos cortometrajes que los realiza Federico Cairoli, que es un fotógrafo, también muy conocido, que están muy buenos para mirarlos, ¿no? Este video dura 15 minutos, pero yo saqué este pedacito para mostrarles hoy. Y bueno, seguimos. Otra pregunta, ¿no? Fíjense cómo nos estamos haciendo un montón de preguntas que quizás yo no sé la respuesta, pero me gustaría como seguir haciéndonos preguntas para ver con qué nos encontramos. Este es un edificio, se llama Rolex, y el estudio que lo hizo se llama Sanaa. Son dos arquitectos japoneses, una pareja, que son Kazuyo Sejima y Rui Nishizawa. Son dos arquitectos muy jóvenes, ¿no? Y hicieron como este edificio que está en un campus universitario, que es como una cubierta laveada de hormigón, ¿no? Pero me gusta también ver la maqueta del edificio. Es como que uno siempre intenta ver la maqueta del edificio. Y esta es una maqueta que hicieron ellos. Fíjense lo sencilla que es. Nos viene a la mente lo que decía Le Corbusier, armonía, lo que decía Mies, menos es más, ¿no? Y un poco esta síntesis que tiene. Un solo material, un solo color, ¿no? Fíjense ese caminito un poquito más oscurito, pero fíjense que con dos láminas de cartón blanco resuelve la maqueta. Y la podemos entender perfectamente, ¿no? Nos remite al edificio. No nos remite a otra cosa que no sea el edificio. Y acá nos preguntamos, ¿se habrá querido mimetizar, ¿no? El efecto camaleón, ¿se habrá querido mimetizar el edificio con el terreno, con el suelo, ya que es del mismo color? Puede ser. Es una interpretación que podemos hacer, ¿no? Y también me gusta ver de un mismo edificio otra maqueta. Y otra maqueta con otro fin, con otra búsqueda, ¿no? Que quiere contarnos cómo se va a construir, cómo es la estructura del edificio, cómo es el encofrado, ¿no? El encofrado son esas tablas que vemos ahí onduladas, que es el molde donde se va a vertir el hormigón líquido y después queda lo que vimos en la foto. Pero para hacer ese hormigón curvado, primero había que hacer esto, había que hacer una maqueta en donde se estudie cómo va a ser ese encofrado. Ahora, fíjense ustedes que esta maqueta de trabajo no elige los materiales aleatoriamente, ¿no? Fíjense la base de madera, la cubierta de madera, ¿no? Una maqueta como rústica contra una maqueta
que nos remite a la paz, a la tranquilidad, ¿no? Fíjense las distintas búsquedas, pero siempre hay una armonía en la maqueta, siempre hay una armonía. Esta es otra maqueta. Esta es otra maqueta, pero con otra intención, con la intención de contar el mobiliario, ¿no? El equipamiento, cómo son esas rampas, cómo es la carpintería. Tiene otro mensaje tiene esta maqueta. Y sin embargo, siempre estamos hablando del mismo edificio. Y miren la escala de esta maqueta, ¿no? Empezamos a ver cosas enormes, ¿no? Donde se ven detalles muy puntuales. Este tipo de maquetas se trabajan mucho para definir detalles del edificio. Y acá un poco, ¿no? Lo que decía Juli y Mies van der Rohe, dos grandes maestros. Cómo se mira la maqueta, desde dónde hay que mirarla, cómo se verifica el espacio. Fíjense los tipitos, estamos a la altura de los tipitos, que es la altura que nosotros vivimos el edificio, no a la altura de un dron o de un pájaro. Y esta maqueta me encanta porque es el mapa del edificio de recorrido. Y es una maqueta, no es una pantalla digital, no es un mapa pegado en una madera, es una maqueta, es una chapa plegada que no tenés que ni leer, que ya entendés todo el edificio gracias a esta maqueta. Entonces me parece que todas estas fotos que vimos nos dejan un mensaje, ¿no? De que podemos contar lo que queramos con una maqueta, pero primero tenemos que saber qué queremos contar y qué queremos contarle a nuestro profe. ¿Qué quiero mostrar? Este es el estudio de OMA de Rem Koolhaas, lo voy a contar rápido. Esta es la maqueta que hicieron para un edificio de la embajada, que tiene como una escalera caracol gigante que llega desde el suelo hasta el techo. Simplemente es eso. Ahora, ¿cómo lo contamos con una maqueta? Fíjense la de la izquierda, que se nos complica para entender eso, ¿no? Y ahora cuando miramos la de la derecha, que es el negativo de la otra, es el opuesto, fíjense lo rápido que entendemos que hay un conector que nos lleva hasta arriba. Súper sencillo, no hace nada más que pegar unos telgopores y cortarlos. Muy sencillo. O esta, ¿no? Cuando vemos el jabón de glicerina ahí arriba, con unas perforaciones, no entendemos muy bien cómo son esas perforaciones. Ahora, cuando vemos el negativo, el opuesto abajo, no tenemos que nada más que mirarlo y ya lo entendemos, ¿sí? No está escrito en ningún lado. Eso es lo que yo les decía hoy, que cuanto más fácil se entiende el mensaje, mejor va a estar nuestra maqueta. Y no importa si usamos la mejor cartulina o el mejor cartón, ¿sí? Hay que tener la capacidad para contar el mensaje lo más rápido posible. Esta es otra del estudio de OMA, una intervención. Fíjense que la intervención se basaba en la circulación vertical, es decir, en las escaleras. El edificio ya estaba. Entonces, ¿cómo hacemos para contarle a la gente que hicimos las escaleras? Esto dijeron ellos, ¿no? Se hicieron esa pregunta. ¿Cómo hacemos? Fíjense, no hay que ni contarlo, ¿no? Jabón de glicerina rojo y hacen la maqueta. Acá aparecen las marcas de láser que contaba hoy Juli, ¿no? Cómo nos ayudan mucho, ¿no? a hacer una maqueta muy rápido, a veces costoso, pero si elegimos algunas partes para hacerlo, nos puede quedar una maqueta muy, muy buena. Este es uno de los proyectos que hizo OMA, una biblioteca. Fíjense acá lo que nos quiere contar. Estos planos horizontales, ¿no? Fíjense, los planos horizontales tienen mucha más importancia que los planos verticales que directamente no están, ¿no? Son columnas. Así que fíjense, ¿no? Cómo los planos horizontales tienen una importancia enorme en el mensaje. No quiere decir que iba a ser todo exterior el edificio. Simplemente que nos tenemos que abstraer para hacer la maqueta y contar lo que nosotros queremos contar, que era un edificio con pliegues, con muchos pliegues, ¿no? Y una exploración espacial enorme. Bueno, esta es otra de las mismas preguntas que habíamos hecho. Miren acá la escala humana, ¿no? Si la escala humana no estuviese, no sabemos si es un edificio de 4 pisos, de 5 pisos, de 20 pisos. Cuando vemos la escala humana entendemos la dimensión del edificio, ¿no? Nos pone en contexto. Nosotros somos los que estamos ahí. Entonces, fíjense esta maqueta que tiene un montón de información. Tiene la estructura, tiene la fachada, tiene un montón de cuestiones, desde los puestitos que están ahí en la vereda, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos contar cómo esta maqueta se circula, cómo es la parte funcional del edificio, cómo nos movemos dentro del edificio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esa maqueta? ¿No? Esa pregunta se hicieron en el estudio y dijeron, ¿cómo contamos cómo nos movemos en el edificio? Bueno, hagamos así, ¿no? Fíjense acá, el edificio casi que no está, pero entendemos rápidamente cómo se circula con una maqueta
muy sencilla, ¿no? Una maqueta que podemos hacer en un ratito, ¿sí? Una caja de PTG, que ahora vamos a ver lo que es el PTG, una esfera de telgopor y 2 cajitas azules, ¿no? Una cosa súper rápida. Y ahora llegamos a Mar del Plata. Esta es la biblioteca que está en la esquina de la Facu. Si no fueron, ya van a ir. Es un edificio que se hizo por concurso. Los concursos de arquitectura son como competencias donde participan un montón de arquitectos y arquitectas, presentan un proyecto y el que gana lo construyen, ¿no? Eso a grandes rasgos un concurso de arquitectura. Este concurso se hizo para la biblioteca y lo ganaron unos profes de nuestra facultad, ¿no? De lo cual tenemos que estar muy orgullosos. Este edificio se pensó en etapas y fíjense la maqueta del edificio, ¿no? Un solo color. ¿A quién se le ocurre hacer una maqueta de un solo color? Parece una cosa como aburrida, vos decís un solo color. Pero fíjense el mensaje que nos transmiten, un mensaje, una suavidad tiene el edificio. Y una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo hacemos la vegetación? ¿Cómo es la planta en la maqueta? Bueno, la planta o la vegetación se va a hacer en función de la importancia que tenga, ¿no? Fíjense acá, si bien no es algo muy importante la vegetación, fíjense la importancia que tiene. Y hasta miren la sombra que arroja, ¿no? La importancia que tiene la sombra que arroja en esta vegetación, que hoy día cuando vamos, es un espacio donde hay sombra, ¿no? Otra foto. Fíjense la síntesis de la maqueta. Síntesis en cuanto a colores, no en cuanto a morfología o a forma, ¿no? Ya que es muy compleja, pero tiene un solo color, lo cual nos hace que la maqueta se transforme en algo muy sintético y armónico. Bueno, y acá nos metemos en algunos laburos del taller, ¿no? Son laburos que nos dieron por cortesía del taller Soya, pero esto lo pueden hacer en todos los talleres que hay, ¿no? Que son muy buenos todos. Y les voy a mostrar algunos laburos así rápidamente. Esto es diseño 1, lo que van a hacer el año que viene. Maqueta de vivienda, ¿no? Hoy en día, por tema de pandemia, no se está haciendo, o no la piden los profes, lo cual no imposibilita que no lo hagan, ¿no? Esto me parece muy importante. Si ustedes lo quieren hacer, tienen que hacerlo. Y un breve consejo, si hacen una maqueta, yo creo que los profes felices de la vida, ¿no? Miren, por ejemplo, esta maqueta toda hecha con papel misionero, papel madera, telgopor forrado con papel madera. Ahora, es una maqueta densa, ¿no? Es una maqueta como densa. Miremos esta. Lo opuesto a denso, ¿no? Una maqueta toda blanca, con 2 volúmenes negros, lo cual 2 volúmenes negros nos hace que se nos vaya la vista ahí, ¿no? También de vivienda, una maqueta fenomenal. Otra, fíjense esta, con algunos colores. El uso del color en la maqueta tiene que estar en función a algo, ¿no? El color hace que el ojo se nos vaya directamente ahí. Y digamos, ¿qué hay ahí? Bueno, tiene que tener un criterio. Acá hay telgopor, forrado con cartulina americana. La cartulina americana es esto que está por acá. Se compra. Esto es diseño 2. Fíjense, ¿no? Telgopor, madera balsa. ¿Cuántos colores tiene? 3. 3 colores tiene. Saquen sus conclusiones después. Esta otra, ¿no? Con un techo brillante. Esta es parecida a la que mostró Juli. Diseño 2. Diseño 3. Diseño 3, vivienda. Fíjense, ya acá la foto tiene mucha importancia, la foto de la maqueta. ¿Cómo sacamos la foto? Fíjense que acá estamos mirando esta ventana de 4 pisos, desde donde sale luz, ¿no? Parece casualidad. No, no es casualidad. Esta foto está intencionada, ¿no? Entonces mejora nuestro mensaje aún más, ¿no? Nos quiere decir que este vacío, este agujero en el edificio, tiene mucha importancia. Acá tenemos otra. Y bueno, yo acá preparé como una carta o un menú para que a ustedes les sirva, pero que sea una base. A mí me gustaría que esto sea una base para ustedes y que después lo puedan mejorar y completar aún más, ¿no? Acá a la izquierda vemos un montón de materiales que se usan usualmente, valga la redundancia. Yo por lo pronto uso mucho telgopor, uso mucho cartón gris, uso mucho foam, que el foam son 2 cartulinas y en el medio como un telgoporcito, que acá tenemos algunas características, ¿no? Espesores, y acá un poco lo que es el costo, ¿no? Referencial, obviamente, esto cambia todos los días. El PTG es, ahora se los voy a mostrar, voy a intentar mostrárselo. Es un material con el cual podemos hacer cristales o vidrios y es de plástico. Y reemplaza el acetato, porque el acetato no es rígido y el PTG sí es rígido.
el cartón corrugado, que ese es el de la pizza que mostraba Juli hoy, la cartulina de infinitos colores, ¿no? Para hacer infinitas cosas, la cartulina americana, que es una cartulina blanca, ¿sí? Más gruesa que lo normal, pero es una cartulina en fin, y que tiene un lado brilloso y un lado mate. La podemos usar del color que nosotros queramos. El lado mate lo podemos pintar y el brilloso no. El papel madera, ¿sí? O misionero, que es del mismo color que el cartón corrugado. El corcho, la madera balsa, la tergolina. La tergolina es esa que vienen algunos fiambres, ¿no? Es esa la tergolina, como un telgopor. La chapa de madera. La chapa de madera sirve mucho para forrar, ¿no? Es como una lámina que es de madera de verdad. El fibrofácil, muchísimo, muchísimo se usa el fibrofácil. Finito, porque el grueso cuesta cortarlo. Y las varillas de pino, o como lo que contaba Flor, que estaban usando fideos, también puede ser, ¿por qué no? Para generar algunos elementos lineales. Y acá vemos con qué podemos pegar. Bueno, vimos hasta recién que la cinta de papel pega, ¿no? Tipo, pegamos 1.000.000 de veces este cartón. Así que la cinta, clave para la maqueta de proceso, para pegar y despegar rápido, la cinta de papel es clave. Y acá tenemos algunos pegamentos, ¿no? Cada uno usa el que quiere, ¿no? Explora y experimenta con el que quiere, con el que tiene acceso. Algunos son más caros, otros más baratos. Pueden probarlos. Yo, por lo pronto, esto lo recomiendo a todos, ¿no? Ojo con el Poxirran, ojo que es tóxico, ojo que agujerea el telgopor, ¿no? Lo pasa de lado a lado. Lo pasa de lado a lado y si no, pruébenlo. Es divertido hacerlo. La gotita, les recomiendo que usen la azul, porque permite algún movimiento antes de que se pegue siempre, ¿no? La gotita la negra se pega y se pega, ¿viste? No tenés vuelta atrás. Y la gotita celeste nos deja por ahí moverlo un poquitito. Ojo con usarla con el PTG o con el acetato. Se pone como una mancha blanca como empañada que nos arruina la maqueta que hayamos hecho tan linda. Así que cuando pegamos PTG o acetato, vamos a usar estos pegamentos que están acá, que son o Suprabond, o Unipox, o el Uju, que también se usa. Y hay muchos más, hay muchos más. Yo estoy dando esto porque son los que conozco. Bueno, y todo lo que no sabemos, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde está? Por eso que yo les dije al principio que lo importante es que nos hagamos preguntas y que hagamos las preguntas necesarias para poder llegar a alguna respuesta, ¿no? Que la respuesta no sabemos quién la tiene. Ni yo la tengo la respuesta. Pero todo el tiempo nos hacemos preguntas, todo el tiempo. Entonces esto un poco, ¿no? Lo importante es saber cuál es la pregunta correcta, no la respuesta. La respuesta nos la puede dar YouTube. YouTube a mí me ha dado infinitas respuestas.